Gracias. Como le habíamos platicado, está con nosotros José Luis Luege Tamargo. Usted lo conoce muy bien, un hombre que ha estado en el servicio público y también, bueno, pues es un conocedor de los asuntos políticos. José Luis, bienvenido, me da gusto saludarte. Muchas gracias, Ricardo. Buenas noches a ti y a todo tu equipo. José Luis, vimos en días pasados opiniones tuyas, artículos y demás en los que hablas sobre el tema de esta tragedia que vivimos en la línea 12 del metro. ¿Frente a qué estamos? Tú conoces de estos temas. ¿De qué se trata esto? ¿Realmente es una impericia o estamos ante un asunto gigantesco de corrupción o qué es lo que estamos viendo? Pues mira, Ricardo, estamos ante un problema muy grave. El presidente y algunos actores políticos insisten en que no hay que buscar culpables, no hay que politizar este asunto de la tragedia del pasado 3 de mayo. Y yo he dicho, he afirmado que sí es un problema político y sí hay culpables. El metro, Ricardo, ha sido abandonado prácticamente presupuestalmente desde hace ya varios años. Y la línea 12 en particular, desde el origen, desde el proyecto mismo, el diseño y luego la construcción, pues se ha visto desde el arranque problemas muy graves durante mucho tiempo. Los problemas, por ejemplo, más serios en el 2014 con ese desgaste ondulatorio de rieles, y luego fallas muy serias en la operación del sistema, y finalmente, después del sismo del 17, de 2017, problemas estructurales en la parte elevada y en algunos otros puntos de la infraestructura de esta línea que no se han atendido. Entonces, yo creo que desde una serie de irregularidades y yo creo que también problemas de corrupción que yo he identificado, Ricardo, principalmente en dos aspectos. Uno es en la adquisición de los trenes para esa línea. Déjame explicar muy brevemente. Cuando el proyecto se le asigna a ICA y a SICSA, una empresa del grupo Carso, el proyecto que contemplaba estas empresas, que son las constructoras de toda la línea, era la adquisición de trenes de 9 carros. ¿Qué quiere decir esto? Pues es una determinada longitud tanto del convoy como de cada carro en particular, trenes de 9 carros, ¿no? Había muchas empresas interesadas, Bombardier, Alstom, Siemens, alguna empresa china, y desde luego la empresa española CAF. Por alguna razón que nunca encontré, desde luego, una justificación técnica, y que yo esto sí lo asocio a corrupción, el jefe de gobierno, porque esto sí tuvo que haber sido una decisión directa, ordenó a otro organismo, que no es el metro, que se llamaba Calidad de Vida, que llevara la licitación de los trenes. Calidad de Vida es un organismo diseñado para el fomento económico en esa administración de Marcelo Ebrard, que ya no existe como tal, que no sabe absolutamente nada de metro, que no tiene ninguna capacidad técnica ni para llevar este tipo de licitación. Y ahí estuvo el problema. No se hizo la invitación correctamente, desistieron las otras empresas que estaban interesadas y que también son especializadas, y se entregó de forma directa a la empresa española CAF. Bueno, eso es un problema, pero el otro problema es que CAF ofertó otro tipo de tren, o sea, un tren que son muy buenos, por cierto. A mí en lo personal me gusta ese convoy de 7 carros, pero no es un convoy adecuado para esa línea 12. ¿Por qué? Porque el convoy de CAF es de 7 carros, mucho más largos que los carros de, por ejemplo, de Bombardier o de Alstom, que estaban propuestos para ese proyecto de acuerdo al diseño original. Primera parte. Segunda parte, Ricardo, en la zona de Tláhuac, el proyecto original era subterráneo. Así era el proyecto como la mayor parte de las líneas, que te permite dar radios de giro en las curvas mucho más amplios. Y se tomó la decisión, dicen, por economías, de hacer elevada en la parte de Tláhuac la línea 12, siguiendo la trayectoria de la avenida. Pero claro, la trayectoria de la avenida tiene curvas de un radio mucho menor a la capacidad de cada uno de los carros de CAF, que al ser más largos, la distancia entre los bogies, donde van los motores y las ruedas, al ser mucho mayor, se fuerza, digamos, fricciona contra los rieles, y eso es lo que ocasionó, por un lado, tensiones no mucho mayores en la estructura, y segundo, un desgaste mucho mayor en los rieles, y desde luego, pues, un riesgo también de mucho tipo, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos problemas de irregularidades que se tienen que revisar a fondo, y sí creo que hay culpables, y sí creo que se tiene que atender esto. A ver, José Luis Luege Tamargo, que se haya derrumbado completamente un fragmento pues
digamos, paso elevado, significa que algo estuvo muy mal hecho desde la estructura, la cimentación, etcétera. O sea, no es solamente un asunto casual, una falla menor, es un asunto estructural. Así es una falla estructural, Ricardo, que Lleva, como tú, perdón, nos lleva, según distintos conocedores del tema, a irnos desde el fondo, quiénes construyeron las empresas que cimentaron, las que estructuraron, etcétera. O sea, es un asunto que va mucho de fondo. eso lo tiene que determinar las auditorías que se realicen, Ricardo, porque sí, puede ser un problema de origen constructivo, pero también puede ser un problema de falla por los movimientos del sismo del 17 y de otros temblores que hemos tenido, y también de los movimientos en esa zona con un suelo muy arcilloso, muy complejo, que claro, eso sí debió de haber estado calculado desde un inicio. Pero después del sismo del 19 de septiembre del 17, hubo fallas ostensibles, que incluso había fotografías y en tweets, y en todos lados veías cómo había deformaciones, grietas, etcétera, que en teoría fueron atendidas. Pero al inicio de esta administración, Ricardo, también se ordenó una auditoría estructural y de ahí se supone derivarían una serie de acciones que desde mi punto de vista no se hicieron. Entonces, los peritajes tienen que revisar la parte de diseño, la parte constructiva y la parte de mantenimiento y de supervisión, que yo creo que la falla mayor, en este caso, claro, no puedo anticipar nada, pero yo creo que está más en la falla de supervisión y de mantenimiento, Ricardo. Dime una cosa, José Luis, en todo el mundo y aquí hasta hace algunos años, por lo menos en el gobierno anterior, el metro tenía un seguro que costaba muy caro, por cierto, pero que garantizaba no solamente pues las instalaciones físicas, sino los trenes y sobre todo a los usuarios. ¿Por qué no hemos visto nada respecto al seguro y por supuesto el peritaje de un seguro, que son peritajes bastante rigurosos? Así es. Fíjate que desconozco, yo supongo que se mantiene ese seguro. Cuando yo presidí la Comisión de Vialidad y Tránsito en la Asamblea, te estoy hablando del 94, 97, había ese seguro y yo supongo que el seguro debe de haberse mantenido. Si no hay un seguro, ahí hay una responsabilidad directa de la dirección del metro. Tú sabes que esa infraestructura no debe operar sin aseguramientos por muchas razones. El seguro de la infraestructura es parte del presupuesto anual. Y aquí déjame hacer un comentario muy breve sobre el tema que más me preocupa. El presupuesto del metro está abandonado hace muchos años, Ricardo. Yo comentaba en un análisis reciente que el presupuesto aprobado este año 2021, es de 15.081 millones, cuando en el 2015 era de 19.720. ¿Cómo puede ser que a 6 años de distancia tengas un presupuesto mucho menor de una infraestructura tan compleja como es el sistema, ¿no? Y el año pasado, en mi asociación, que hicimos una serie de estudios sobre la tarifa del metro, llegamos a esta conclusión. El metro opera con 5 pesos por pasaje. ¿Cuánto cuesta realmente la operación real del metro, con costos de operación y mantenimiento? Bueno, aquí hay una discusión muy compleja. Hay quien habla de 12, otros hablan de 15 pesos, pero nosotros hemos establecido, de acuerdo a estudios del propio organismo y análisis nuestros, en 18 pesos. ¿Por qué? Porque la tarifa consiste en costos de operación directos e indirectos, de mantenimiento preventivo, pero también de recambio de equipo. Es decir, el sistema metro tiene que estar cambiando trenes, motores, transformadores, subestaciones, cada determinado tiempo, pues por la vida útil de los equipos, ¿no? No se está haciendo en el metro. Entonces, ¿qué pasa? Si consideramos el costo real de operación en 18 pesos, tú estás manteniendo un subsidio de 13 pesos por pasaje. Quiere decir que el presupuesto mínimo de operación y mantenimiento anual debería de estar en el orden, hablemos nada más de cifras aproximadas de 36.000 millones, y tú tienes 10.000 millones. Quiere decir que el déficit es brutal. O sea, conclusión, el metro no tiene ni los mínimos indispensables para el mantenimiento de acuerdo a las especificaciones del equipo. Y eso es francamente criminal. ¿Por qué? Porque pones en riesgo la vida de las personas, como ya lo vimos, y pones en riesgo todo el sistema. Las fallas que hemos tenido, por ejemplo, el incendio de enero de este año, pues no tiene justificación. Simplemente transformadores, equipos de control, que su vida útil pasó hace 20 años y que siguen operando. Eso es una irresponsabilidad, Ricardo. Permites, vamos a una pausa. No se vaya, volvemos.